creo que hay que tomar en cuenta que es un sistema que se creó en el siglo XVII, que lo hicieron los padres fundadores y que estaba pensado más bien en resolver un problema logístico y de comunicación de cómo organizar una elección en un territorio tan vasto en donde no había las tecnologías que tenemos ahorita, y realmente no se ha reformado mucho desde entonces. Creo que esto es problemático hablando en el caso americano, porque si gana Donald Trump, como es una posibilidad muy alta, realmente si llegamos a este escenario en donde se lleva las dos cámaras, prácticamente no tendría ningún tipo de contrapeso. Quizás quien llegue a la presidencia tendría que buscar eso, ¿no? Buscar convertir de nuevo a los espacios educativos en un lugar de entendimiento, porque de lo contrario creo que se está socavando también ciertas libertades. Inconformes, con el doctor Jorge Díaz Cuervo. Raquel López Portillo Maltos es maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. Licenciada en Derechos Humanos y Gestión de Paz por la Universidad del Claustro de Sor Juana y especialista en Análisis Político, Democracia y Elecciones por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Cursó un programa en Gobierno, Política e Instituciones de Estados Unidos del Center for Strategic and International Studies y la Universidad de Syracuse. Fue electa como secretaria ejecutiva del programa de jóvenes en el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales para el periodo 2024-2025. Es columnista en el diario El Universal y Opinión 51 y colabora como analista internacional en ADN 40, El Financiero, Foro TV, Milenio, CNN, entre otros. Actualmente es Senior Partner en Crystal Consulting, firma especializada en consultoría estratégica desarrollando proyectos de análisis geopolítico y manejo de crisis. Raquel, bienvenida al podcast Inconformes de la Universidad de la Libertad. Muchísimas gracias, encantada de estar por acá. Nos da mucho gusto que nos acompañes. Raquel, estamos a unos días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Veo, por un lado, que las apuestas están a favor de Trump, pero las encuestas, aunque ha ido disminuyendo, parece ser que le dan una ventaja apenas de un punto y medio a Kamala. ¿Cómo ves tú el escenario? Sin duda estamos ante un panorama muy complicado. Creo que generalmente se habla de elecciones históricas, pero quizás estas sí lo sean, no solamente por los perfiles de la candidatura, pero porque han sido las que se han mantenido más reñidas durante más tiempo posible. Y como sabemos, es muy difícil realmente predecir el resultado de una elección en Estados Unidos por cómo funciona su propio sistema electoral. Creo que desde 2016, 2020 ha habido muchos problemas con las encuestas precisamente. Entonces creo que es importante ver, por un lado, sí las encuestas nacionales, pero sobre todo las locales a nivel estado, en donde prácticamente van a ser 7 estados los que van a definir la elección por márgenes muy, muy estrechos y que posicionan pues 2 escenarios muy distintos, ¿no? Como mencionabas, es apenas 1.6% que le dan de ventaja a Kamala Harris, pero de hecho ella también mantenía las ventajas en el mercado de apuestas, pero obviamente perfiles como Elon Musk, perfiles de ultramillonarios también han pues movido un poco este mercado y que le han favorecido a Donald Trump en las últimas semanas. Pero son 7 estados, ¿no? En donde se juega, digamos, la elección por este sistema de colegio electoral. Exactamente. Pero al parecer, Pensilvania, ¿no? Es o cuáles serían así en los que hay que poner atención el próximo martes. Pensilvania siempre ha sido como el santo grial de la elección. Realmente tiene suficientes puntos para determinar quién gana, pero hay 3 estados que comparten 2 zonas específicas de Estados Unidos, que son Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Okay. Entonces, estos 3 son parte del Blue Wall, de la pared azul, que realmente tiene que ver más bien con una categorización de cómo se han mantenido como tendencia partidista, en donde realmente estos estados habían mantenido a favor de los demócratas durante muchos años, pero que en las últimas elecciones algunas las ganó Trump, algunas las ganó Biden, y ahora queda ver por quién se inclinan. Eso por un lado de esos 3. Y estos 3 estados también forman parte del cinturón de óxido, que es más bien determinado por una zona geográfica, que es esta zona del noreste americano y del Midwest, que son zonas que tenían una importante industria manufacturera y que tuvieron un boom de crecimiento económico,
que se ha deteriorado. Entonces, estos, aunado a Ohio, por ejemplo, a Illinois, también son estados que van a determinar y que sobre todo se han inclinado también mucho más a favor de los republicanos, sobre todo en este grupo demográfico de personas de los suburbios, personas blancas, personas sin estudios universitarios, que realmente Trump ha sabido capitalizar como base. Entonces, sobre todo enfocarnos en Pensilvania, Wisconsin y Michigan. Raquel, recuerdo que en la elección de Hillary contra Trump, y creo que en la que participó Al Gore, se dio este escenario en donde el candidato perdedor ganó el voto popular, pero perdió en el colegio electoral. ¿Por qué no nos explicas cómo funciona esto del colegio electoral y por qué se puede dar este escenario en donde el voto directo, digamos, en las casillas beneficia a alguno de los candidatos, pero no sea el ganador, porque el colegio electoral se comportó de otra manera? Yo creo que es uno de los sistemas electorales más complejos que los propios estadounidenses a veces les resulta muy confuso. Y creo que hay que tomar en cuenta que es un sistema que se creó en el siglo XVII, que lo hicieron los padres fundadores y que estaba pensado más bien en resolver un problema logístico y de comunicación de cómo organizar una elección en un territorio tan vasto en donde no había las tecnologías que tenemos ahorita, y realmente no se ha reformado mucho desde entonces. Entonces ellos lo que hicieron fue dividir todo el territorio en 536 votos electorales o delegados, con esta idea de poder distribuir los votos de acuerdo a la población que tenía cada estado. Entonces, por eso vemos que algunos estados tienen más puntos, ¿no? Como es el caso de Texas, como es Florida, como es California, mientras que hay estados muy chiquitos que pareciera que no cuentan tanto en la elección, como Alaska, como Nebraska, por ejemplo, pero que en elecciones tan reñidas pueden marcar una diferencia importante. Entonces, es por eso que se divide. Los puntos cambian cada 10 años, de acuerdo al censo que se realiza en Estados Unidos. Y esto hace que, por un lado, sea el voto popular y que en cada estado quien gane con, aunque sea 0.1%, se lleva todos los puntos. Se lleva todos los asientos. Todo exactamente. A excepción de 2 estados que sí distribuyen los votos de manera proporcional, pero eso es lo que lo hace tan complejo de predecir y también cuestionable, ¿no? En términos democráticos, si realmente es democrático o no que gane alguien que no recibió el voto popular. Es decir, si es cierto que cada voto vale lo mismo, en estos sistemas parece que no tanto, ¿no? Hay votos con mayor peso. Exactamente, y es algo que también ha favorecido mucho al bipartidismo, ¿no? Realmente un tercer partido o candidatos independientes no tienen ninguna posibilidad en este sistema. Hablando de este bipartidismo tan norteamericano, también se juega la reconfiguración del Congreso en los Estados Unidos. ¿Qué estás viendo ahí? ¿Cómo se están moviendo? Creo que lo que mencionas es muy importante porque todo el foco ha estado en la presidencia y la vicepresidencia, pero se disputan 11 gubernaturas, se renueva toda la Cámara de Representantes, que tiene 435 escaños, y una tercera parte del Senado. Y ahorita, al menos como se plantea en las encuestas también, es que es casi seguro que los republicanos se van a llevar el Senado, y donde la contienda está mucho más cerrada nuevamente es en la Cámara de Representantes, que quede esta duda, ¿no? Si van a ganar republicanos o demócratas, y prácticamente va a ser por una diferencia de 1 o 2 asientos. Y creo que esto es problemático hablando en el caso americano, porque si gana Donald Trump, como es una posibilidad muy alta, realmente si llegamos a este escenario en donde se lleva las 2 cámaras, prácticamente no tendría ningún tipo de contrapeso, pensando que tendría el Ejecutivo, tendría el Legislativo, y existe una Suprema Corte con una tendencia profundamente conservadora y profundamente republicana, ¿no? Que ha favorecido distintas iniciativas propiciadas por el propio Donald Trump. Y en el caso de México en particular también preocupa porque es este Congreso quien va a estar a cargo de la revisión del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, en 2026, y en donde también se define gran parte de la política exterior. Si vemos propuestas como la militarización de la frontera, la designación de cárteles como organizaciones terroristas, sería precisamente este Congreso. Entonces hay una alta posibilidad de que los republicanos se lleven las 2 cámaras también. ¿Y esto sería bueno para México? ¿Cómo ves el escenario para México en esta reconfiguración política de Estados Unidos? Creo que sin duda, gane quien gane, es un escenario complejo, ¿no? Partiendo de que es una relación que por naturaleza es una relación asimétrica, que tiene distintos puntos de tensiones y de distensiones. Y quizás hay esta idea de que con los demócratas, o que si ganara Kamala Harris sería un terreno un poco más tranquilo, pero me parece que no. Si vemos las agendas de ambos candidatos,
si bien en la forma en la que se materializarían estas iniciativas quizás es diferente, realmente en sustancia hay cosas muy parecidas en términos de comercio. Si bien Donald Trump fue quien aumentó aranceles hacia México, la administración Biden-Harris los mantuvo e incluso los aumentó. En términos migratorios, también Donald Trump, como sabemos, tuvo medidas sumamente polémicas y sumamente restrictivas en esta materia, en donde con los demócratas muchos de estos programas se mantuvieron con distintos nombres y vimos también medidas sumamente restrictivas, probablemente las más restrictivas en cualquier administración demócrata. Y en términos de seguridad también vemos una visión bastante punitiva por parte de ambos candidatos, en donde también Kamala Harris tiene pues todo este bagaje, ¿no? Como fiscal y con un conocimiento pleno sobre las organizaciones criminales transnacionales. Y me parece que a pesar de que el enfoque es distinto, seguramente habrá distintos picos de tensiones con la administración de Claudia Sheinbaum y que también habrá que ver cómo se va desarrollando, ¿no? Al final no sabemos si va a retomar la misma postura del presidente López Obrador en términos de política exterior o si con el paso del tiempo irá imprimiendo su propio sello. Bueno, hay cosas que están pasando en México preocupantes en el sentido de restarle autonomía, por ejemplo, al Poder Judicial, digamos, reformas que desde la perspectiva de algunos expertos, tú me dirás si son correctas o no, pueden complicar mucho la renegociación del Tratado de Comercio con Estados Unidos y con Canadá, por pues restarle imparcialidad al sistema, ¿no?, de justicia, por concentrar tanto poder en el Ejecutivo, ¿no? ¿Tú crees que, digamos, esto le esté preocupando a los norteamericanos, que realmente este viraje de México hacia un sistema menos democrático, más autoritario o centrado en la figura presidencial, sea algo que les preocupe? Sin duda alguna, incluso antes, ¿no?, de que se define el resultado electoral, ya han habido distintos posicionamientos por parte del Congreso y por parte de figuras muy relevantes que externan su preocupación por lo que significa la reforma judicial, particularmente, y también las propuestas de reforma para eliminar ciertos organismos autónomos. Y hay que recordar lo que lo ven, obviamente, con una visión sobre sus propios intereses y sobre la idea de cómo se puede deteriorar una democracia con quien comparte frontera, lo cual resulta sumamente problemático, sea quien gane. Y en el caso de la revisión del TEMEC se vuelve particularmente importante estas reformas. Tenemos esta idea de que el del 2026 es la revisión, pero hay que recordar que tampoco es la fecha final. Es decir, se pone esta fecha como el inicio de las negociaciones de una revisión, pero el peligro es que en lugar de una revisión se vuelva una renegociación por completo, ¿no? Sobre todo en el caso de Donald Trump, si vuelve a llegar a la presidencia, sería probablemente una apuesta por una renegociación, pero este tratado sigue en vigencia hasta 2036 y quizás la apuesta, sobre todo en este escenario que ganara Trump, sería irse a revisiones anuales, lo cual le daría muchas más herramientas para pues poder poner más condiciones, presionar y sacar más ganancias. Entonces creo que independientemente de quién sea el ganador, sin duda es un tema que preocupa porque las reformas en sí mismo ya implican un incumplimiento de este tratado. Y es grave, sobre todo considerando que nuestro país es el principal socio comercial de Estados Unidos. Y yendo a ese terreno, el terreno de la geopolítica, Raquel, ¿cómo ves tú que vayan a enfrentar, digamos, estas próximas administraciones norteamericanas, pues el conflicto con China, ¿no?, lo que está pasando en Medio Oriente, el posicionamiento de Rusia, ¿no?, del presidente Putin como líder de los BRICS, ¿no?, recientemente? Tal parece que Estados Unidos se ha distraído y ha perdido espacios de juego y de liderazgo en amplias regiones, incluso en América Latina. Claro. Uno voltea a ver a Sudamérica y la presencia china es cada vez mayor. ¿Cómo ves a Estados Unidos en ese ámbito, en el ámbito de su política exterior? Pues sin duda creo que como hegemonía están viviendo una crisis también institucional, una crisis diplomática que va emparejada de esta crisis también de organismos multilaterales, en donde lo vemos particularmente en el conflicto de Medio Oriente, en donde a pesar de que llevan un año tratando de negociar un cese al fuego y una salida a la guerra, realmente Estados Unidos también ha sido incapaz de posicionarse como interlocutor. Entonces, ese es un tema del cual parte, sea cual sea quien gane la administración.
Y creo que otro tema fundamental es, si vemos ambas agendas, quizás el único punto en el que coinciden es precisamente en la guerra contra China, ¿no? Sea quien gane, creo que va a ser fundamental cómo la administración de México, en el caso de nuestro país, logra negociar o posicionarse, cómo se relaciona con ambos países, porque al final lo que busca Estados Unidos, ya sea Donald Trump o ya sea Kamala Harris, es contrarrestar la influencia tan importante que ha tenido China, sobre todo en materia comercial a lo largo de América Latina, incluyendo nuestro país, y creo que ese va a ser un tema fundamental que vamos a ver en los siguientes años. Y respecto a los conflictos en otros países, me parece que el tema de cómo lleven estos conflictos a gran escala va a ser muy distinto. Por un lado, toda la agenda de política exterior de Kamala Harris sigue apostándole a la cooperación, al acercamiento con sus aliados, a apostar el reforzamiento de la OTAN, por ejemplo, y de su presencia en organismos multilaterales, mientras que la visión de Trump sigue siendo mucho más aislada y mucho más unilateral, en donde se busca alejarse de tratados que han mantenido, ¿no?, el orden mundial durante los últimos años, y que quizás también en donde puede ser más significativo, sobre todo en el caso de la guerra en Ucrania y la guerra en Gaza, es el tema del apoyo económico. Donald Trump ya dijo que no va a seguir buscando gastar presupuesto que puede ser utilizado para el bienestar de los estadounidenses, entonces creo que se puede plantear un escenario en donde retire ciertos apoyos económicos militares, mientras que quizás la visión de Kamala Harris tiene que ser mucho más vocal en torno al sufrimiento humano de la guerra, pero con una línea muy similar que la que se ha seguido durante su administración con Joe Biden. Déjame llevarte, Raquel, hacia el mundo de la educación superior, de las universidades. En Estados Unidos se está viendo una crisis por estas divisiones que se han generado al interior de las universidades entre el movimiento woke y quienes creemos que las universidades deben de seguir siendo espacios en donde se discutan y se debatan todas las ideas, y que la cultura de la cancelación no cabe o no debería caber dentro de las universidades, ¿no?, en donde precisamente es un espacio ideal para la innovación y la creatividad y la construcción de nuevos paradigmas. ¿Cómo ves tú esa tensión que muchas veces la generan los políticos, ¿no?, que generan esas divisiones sociales que luego se traducen a todos los ámbitos, hasta los familiares? ¿Cómo ves tú que está viviendo en Estados Unidos este movimiento woke, esta cultura de la cancelación al interior de los ámbitos universitarios? Pues me parece que ha permeado bastante, sobre todo también en estas universidades Ivy League, ¿no?, en donde el debate se ha recrudecido y parece haber cada vez una mayor distancia hacia el entendimiento, hacia el debate, hacia el diálogo, que como bien mencionas debería de ser el propósito mismo de cualquier universidad, y en donde creo que se empieza a empapar mucho más también, obviamente, de las políticas, pero también de los conflictos que se están viviendo en el mundo. Particularmente en el tema de Gaza creo que ha sido fundamental, en donde ha acabado en campamentos, en violencia, en represión también por parte de las autoridades, y que creo que quizás quien llegue a la presidencia tendría que buscar eso, ¿no? Buscar convertir de nuevo a los espacios educativos en un lugar de entendimiento, porque de lo contrario creo que se está socavando también ciertas libertades. Raquel, para terminar, si tuvieras que poner dinero, apostar, ¿por quién apostabas? ¿Kamala o Trump? Hoy, si tuvieras que, como están los momios hoy. Mira, creo que, repito, es muy complicado, ¿no?, vaticinar un escenario así con ese sistema electoral, pero me parece, sobre todo con el tema de cómo se manejan las encuestas y por los márgenes tan estrechos y cómo se habían ido moviendo en los últimos meses, diría que Kamala Harris va a ganar el voto popular y Donald Trump el colegio electoral. Conste, ya escuchamos a Raquel. Pues nos vemos pasando las elecciones a ver si le atinaste. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias por visitarnos, Raquel. Gracias a ustedes. Inconformes es producido en la Universidad de la Libertad.